Bueno, acá estamos para compartir un mundo por contar, destino multicultural de las infancias, con nuestro querido Evelio Cabrejo Parra, que tiene un montón de formación y un gran recorrido. Es licenciado en filología, ha trabajado en la Universidad de Bogotá, es doctor en lingüística, cuenta con un máster en filosofía, una trayectoria enorme, ha trabajado en la Sorbona en Francia y a la vez cumple un rol muy importante en relación a la promoción de la literatura, de la lectura, siendo vicepresidente de la Asociación Acciones Culturales contra la Exclusión y la Segregación, de la que ya nos va a contar un poquito más. Pero para presentarlo, me pareció muy interesante hacerlo de la manera que sus colegas y referentes de la literatura lo hacen. Entonces me voy a robar un poquito las palabras de Michel Petit, que decía en el encuentro que por primera vez lo escuché, es un hombre de gran ternura, de mucha amistad y un hombre de pensamiento, de un pensamiento siempre vivo, en movimiento, en construcción, un pensamiento que encuentra su forma cuando él habla con otros, cuando los escucha y los observa con simpatía y con asombro. Un orador maravilloso y un hombre de escritura. Se hacía rogar para escribir. Todos coinciden en eso. Todos le pedían que escribiera y que dejara sus ideas en escritura, pero Michelle Petit misma dice, parece que tenía miedo que la escritura se congelara y congelara su pensamiento, detuviera la agilidad de su danza. Pero finalmente, para enriquecer nuestro mundo cultural, Evelio nos comparte su escritura en un texto maravilloso que se llama Lengua Oral, Destino Individual y Social de las Niños y Niñas, y que es lo que va a compartir con nosotros hoy. Dice Graciela Vialet, nos enamoramos de su pensamiento. Y es verdad, pero después cuando lo conocemos en persona, más todavía. ¿Cómo está, Evelio? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Constato que es la edición 35 de la Feria del Libro en Córdoba, un evento de gran importancia a nivel internacional, nacional y regional. Agradezco esta invitación y también admiro el trabajo de todos ustedes, los que están detrás de las pantallas, para hacer posible estos encuentros. Por eso me va a ser un gran placer poder dialogar con Mariana, y naturalmente que nuevamente agradezco a Graciela Vialé de haber tenido esa amabilidad de pensar en mí para estar con usted. Bueno, el libro es una trama exquisita que pone en un lugar muy especial el momento fundante de la vida. Incluso hay un momento en donde usted dice, hablar mantiene la cultura viva. ¿Le parece que nos cuente un poquito más? Sí, precisamente la lengua oral es algo que está profundamente ligado con la cultura. Toda cultura necesita de la lengua oral para ser transmitida. Es por eso que la lengua oral contiene la cultura. Y es porque la contiene que la puede transmitir y la recrea y la mantiene en vida. Y precisamente todo bebé está destinado a encarnar, incorporar e interiorizar la cultura en la cual nace. Entonces, desde el principio de la vida ya el bebé está envuelto en prácticas culturales muy variadas, ¿no? Y entonces ese viaje a través de la cultura, a medida que el bebé empieza a entrar en la lengua oral, empieza también a tomar una especie de formato interno, en eco con la estructura y las posibilidades de la lengua que está adquiriendo. Precisamente una de las propiedades fundamentales de la construcción psíquica del bebé es que cuando viene al mundo el bebé no habla pero escucha.
Para poder hablar es necesario haber construido ciertas representaciones mentales, naturalmente. Y esas representaciones mentales se van a construir por canales diferentes, por todas las informaciones sensoriales. La actividad motriz va a jugar un papel muy importante en la construcción de representaciones mentales. Es por eso que el bebé necesita más o menos un año para que las primeras palabras empiezan a emerger. Pero antes de la aparición de las primeras palabras hay un trabajo subterráneo, invisible y digamos silencioso que prepara de lejos la aparición de las primeras palabras. Es por eso que actualmente estamos con un momento en el cual las neurociencias están muy a la moda y naturalmente que el lenguaje está discretamente distribuido en la parte neurológica. Sabemos desde Broca que el hemisferio izquierdo es el que está donde está localizada la facultad del lenguaje. Pero también para aprender una lengua se necesita una cierta actividad mental. Y aprender una lengua es una experiencia cultural, es decir, aprender español, inglés o francés está ligado con las circunstancias fortuitas de la vida que nos hicieron nacer y vivir acá o allá. Los bebés aprenden la lengua oral sin pasar por formaciones específicas, pues no se necesita darle cursos a un bebé para que aprenda a hablar. Todo lo que hay que hacer es hablarle y el bebé hace su trabajo. Entonces, consideramos que ese trabajo se puede actualmente describir en términos de operaciones mentales. Por ejemplo, una operación mental muy generalizada que se encuentra en todas las lenguas es que el ser humano tiene la capacidad de unificar elementos diferentes para construir algo nuevo. Es decir, que cuando yo estoy hablando como en este momento, estoy utilizando mi léxico mental, busco mis palabras, unifico palabras diferentes, sustantivos, adjetivos, verbos, para construir el pensamiento. Entonces, esta operación naturalmente que ya existe en el bebé antes de la aparición de las primeras palabras. Y por eso, ¿qué hace una madre disponible psíquicamente? Pues ella alimenta el bebé. Eso le produce efectos al bebé. Ella lo acaricia, todo esto le produce efectos. Ella le habla como si comprendiera todo, eso le produce efectos. Le canta historias, la voz cantada, sonreída, todo eso produce efectos. Los ritmos alimentarios, la presencia, ausencia, todo produce efectos. Y el bebé tiene la facultad, la capacidad, gracias a la facultad del lenguaje, de unificar todos estos efectos a la persona o a las personas que se ocupan de él. Y acá crea una operación increíble que es la operación de la construcción simbólica del otro. Una vez que el bebé ha creado esta operación, el viaje de la humanización puede empezar de la transmisión de la cultura. Antes el bebé lloraba por llorar, ahora llora para llamar a otro. Es decir, que el bebé crea el otro, crea al padre y a la madre sin que los adultos se den cuenta. Una vez que el bebé ha realizado esta operación, la actividad interna del bebé se transforma en actividad lingüística, es decir, que se dirige a un otro exterior porque logró construir un otro al interior de sí mismo. Y es necesario que la construcción simbólica del otro sea positiva, porque si es negativa, aquí comienzan las catástrofes psíquicas. Pero cuando es positiva, entonces el bebé es capaz de convocar el otro, aunque el otro esté ausente, aunque no esté visualmente y poderlo convocar, es decir, pensar en la persona que está ausente, es una manera de traerlo dentro de su pensamiento para hacerse autoacompañar simbólicamente. Y aquí comienza el viaje simbólico del ser humano a través del lenguaje, que el lenguaje se va a transformar lentamente en una especie de compañero interno que va a permitir dialogar con los demás, pero también dialogar consigo mismo. Es muy Es muy interesante esto interesante esto que que usted dice en relación a cómo se entrama lo individual y lo social, ¿no? Y usted tiene una expresión al inicio del libro que dice, lo hacen tan bien los bebés a este aprendizaje que reproducen la música de la lengua de la región donde nacieron y terminan cantando como los demás pájaros de la comunidad lingüística a la que pertenecen. Eso nos parecía exquisito, ¿no? Sí, precisamente el bebé tiene una capacidad extraordinaria de la apropiación de la oralidad. ¿M? La voz humana empieza a construirse desde antes del nacimiento. A medida que el bebé
construye neurológicamente los procesos auditivos, la audición empieza a funcionar y el feto empieza a recibir informaciones de la voz de la madre que lo lleva en su vientre. Entonces la voz humana empieza a inscribirse en la psiquis del feto. Y cuando el niño nace, el bebé nace, ya tiene una vieja experiencia con la voz humana y va a distinguir la voz de la madre de las demás voces que escucha. Entonces acá ya viene una operación mental también, distinguir una voz de otra voz. El bebé se aferra a la voz de la madre, pero al escuchar la voz del padre, entonces tiene que distinguir las dos voces o de otra persona, ¿no? Entonces distinguir una cosa de otra cosa ya es un acto de pensamiento. Y aquí se ve esa relación profunda de la voz con la puesta en movimiento de lo lingüístico y al mismo tiempo del pensamiento. Y precisamente los bebés son tan sensibles a la música y a la prosodia de la lengua que interiorizan todo esto y en un momento dado empiezan a emerger como sujetos enunciadores, es decir, cuando empiezan a balbucear. Cuando empieza a balbucear, el bebé ya se sabe a qué cultura pertenece, si es francés, inglés o chino. Y entonces acá ya empieza a ser marcado por la cultura. Y el balbuceo entonces implica la construcción de la voz humana y al mismo tiempo la apropiación de la prosodia de la lengua. Y el bebé construye su voz en función de lo que ha escuchado, es decir, las voces que le hablan y al mismo tiempo la prosodia de la lengua. Y es tan sensible a estos procesos que termina efectivamente apropiándose de la música regional allá donde nació. Y esto es muy importante porque quiere decir que ya está inscrito en una cultura, está inscrito en una región. Y el bebé efectivamente, yo tengo la hipótesis de que una lengua hablada, la lengua hablada es una música socialmente compartida. Entonces todos aprendemos a cantar esa música de las personas que nos rodean y terminamos cantando como los demás pájaros de la comunidad lingüística que nos recibe. Y acá empieza ese viaje extraordinario del ser humano a través del lenguaje. Naturalmente que si el bebé es sordo, pues va a tener ciertas dificultades. Entonces va a pasar por la lengua de signos. Pero a los bebés sordos también hay que hablarles como si escucharan. Los bebés que no tienen dificultades de audición construyen significado combinando a la vez la entonación de la voz, la prosodia de la lengua y los movimientos del rostro. Los bebés que no tienen acceso a la sonoridad, a la música, a la voz y a la prosodia de la lengua necesitan aprender rápidamente la gramática del rostro para empezar a construir significado. Porque el problema del significado es muy complejo. No se le puede explicar a alguien en qué consiste el significado, como explicar en qué consiste el pensamiento. Pero sabemos que eso existe porque nosotros mismos estamos permanentemente construyendo el significado y pensando. Entonces los bebés ya empiezan a construir embriones de pensamiento, embriones de significación por estos fenómenos de modulación de la voz y prosodia de la lengua. Y cuando ellos se manifiestan, también van a expresar cierto vivido interior. Yo fui muy sorprendido de constatar que por la primera vez yo vi los bebés jugando con las sílabas, con el balbuceo, cuando empieza el ta, 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 da, 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 ma, ma, ma. Y es un momento de bienestar psíquico para el bebé. Y es un juego con las sílabas. Y ahí me di cuenta que había una relación muy profunda entre juego y lenguaje. Y por eso hay un capítulo muy especial donde yo asocio la actividad lingüística a un juego y representaciones mentales. Pero sí, la música y la lengua es muy compleja a tal punto que cuando hemos tenido que vivir en comunidades extranjeras, cuando las circunstancias de la vida nos convocan a aprender una lengua extranjera, como lo digo en el libro, pues pasamos momentos de sufrimiento para comprender a los demás y hacernos comprender. Y observando los bebés en esa época que yo estaba trabajando con ellos, me di cuenta que yo no podía competir con esos bebés, que esos bebés en 3 o 4 años harán lo que yo nunca he podido hacer en 40 o 50 años. Es decir, que cada vez que yo hablo en inglés o en francés, los que me escuchan se dan cuenta que la música de mi voz viene de otros cantos de cuna, como digo a veces en el libro. Tal cual, tal cual. Es interesante esto, ¿no? Hay como una, a lo largo del libro queda clara la trama entre lo neurológico, el psiquismo y lo cultural, por un lado, y por otro lado, entre la música, el jugar y el hablar, que se pone en juego, ¿no? Con los niños pequeños. Hay una partecita cuando usted hablaba,
usted va hablando y yo voy pensando en todo lo que leí de este libro maravilloso. Y hay una partecita en donde dice, el primer libro de un bebé es el rostro de su madre, la voz de sus padres. Esas primeras lecturas movilizan su pensamiento. Respetarlas y nutrirlas con nuevas historias es permitirle al bebé construirse como sujeto. Qué maravilloso, maravilloso, ¿no? Esto que usted decía. Sí, precisamente como les decía antes, los bebés empiezan a poner en movimiento el pensamiento por las modulaciones de la voz. Es decir, que cuando un adulto le habla a un bebé, sin darse cuenta, este adulto, si es un adulto disponible psíquicamente, le está diciendo a través de las modulaciones de su voz y la prosodia de la lengua, cómo él lo vive al interior del mismo, lo cual quiere decir que es muy difícil decirle mentiras a un bebé, porque el bebé es capaz de tener intuiciones de cómo lo vivimos cuando le estamos hablando. Y esto quiere decir ya algo de pensamiento, algo de intersubjetividad, algo de tratar de darle significado a lo que viene del otro. Y entonces el bebé cuando ha construido la representación simbólica del otro, también cuando llora, llora a veces no porque está sufriendo, sino porque quiere llamar al otro, porque quiere convocar al otro. Y el rostro de la madre y la entonación de la voz, pues son los primeros libros que todo ser humano, pienso, empieza a leer en la cultura que lo trae al mundo, porque constatamos cómo los bebés observan los adultos cuando les hablan, cuando les cuentan historias, cuando la voz es cantada o sonreída. El bebé siempre está mirando ese rostro porque ese rostro le está diciendo algo. Una experiencia muy fuerte de un bebé es cuando va descubriendo que los sonidos que salen de la boca de la persona que le está hablando quieren decir algo. Así el bebé no entienda naturalmente lo que el adulto está diciendo, pero él va a descubrir que eso quiere decir algo, que los movimientos del rostro quieren decir algo, que la voz a veces expresa la ternura, el cariño, el cansancio, la duda, la agresividad. Todos esos movimientos de lo que se llamaba en la antigüedad las emociones se ponen en escena a través de ese libro. Nuestro rostro no es el mismo cuando hablamos de cosas tristes que cuando hablamos de cosas alegres. Entonces, esa combinación de esas dos gramáticas, la gramática de la voz y los movimientos faciales, son fundamentales en la puesta en movimiento y la construcción del pensamiento y en la intersubjetividad. Y precisamente como lo repito, los bebés sordos no tienen el mismo acceso a la música y la lengua. Entonces es necesario que esa gramática del rostro sea clara para ellos. Es un punto de partida después para aprender la lengua de signos, porque la lengua de signos se combina entre los movimientos de las manos y también la gramática facial. El sordo, al mismo tiempo que está hablando, está produciendo muchos gestos. Hay una especie de voz silenciosa ahí que se está articulando y articula porque se identificó con la persona que le habló cuando estaba bebé, ¿no? Entonces acá estamos en el cimiento del viaje del psiquismo humano a través del lenguaje de la intersubjetividad y de la cultura, naturalmente. Claro, claro, el lugar del otro en este proceso. También hay una partecita que me parece re interesante en esta línea que usted plantea, en donde dice, gracias a la otredad, la función fundamental del lenguaje de reconocimiento recíproco de psiquis a psiquis entra en un despliegue dialéctico que no terminará nunca. Qué interesante Sí, que yo esta le doy mucha parte. importancia a la construcción de la otredad, porque cuando uno descubre esa gran condensación de trabajo psíquico y cultural posible la otredad, se siente uno verdaderamente desconcertado porque la otredad se dispersa discretamente sobre formas muy diferentes. Y cuando el bebé va a buscar el otro exterior, es porque finalmente lo ha podido, repito, lo ha podido construir al interior de sí mismo y aquí empieza ese despliegue de la intersubjetividad y puede convocar al otro. Y al mismo tiempo que puede convocar al otro, también se puede convocar a sí mismo, se puede hablar a sí mismo. Y estas dos operaciones son fundamentales, es decir, que se va a construir a la vez la intersubjetividad para poder exteriorizar
las representaciones internas, pero al mismo tiempo vamos a utilizar nuestras representaciones internas para dialogar discreta y silenciosamente que nosotros mismos. Y esta doble función del lenguaje, digamos, dirigido a un otro exterior y dirigido a un otro exterior, es algo que me parece fundamental y eso hace parte de la otredad. Y la otredad entonces crea un espacio interno, es que crea espacio psíquico. Una de las grandes dificultades que tenemos actualmente para teorizar estos fenómenos es que las neurociencias a veces no reconoce lo psíquico no reconoce las neurociencias y también a veces la antropología como que va un poquito separada de lo neurológico y lo psíquico. Yo pienso que todo ser humano es el resultado del encuentro de estos tres parámetros, como usted lo decía perfectamente, de lo psíquico, de lo mental y lo cultural. La otredad para mí crea el espacio interno, crea una especie de continente. Eh, la teoría analítica, cuando Freud nos habla muchísimo del psiquismo, él nos habla mucho de los contenidos, pero no del continente. Yo pienso que es importante defender la idea de que existe un espacio psíquico y que la otredad va a inaugurar el espacio psíquico. Es decir, que la psiquis puede contener algo. Y es porque la psiquis puede contener algo que las palabras van a poder contener también significado. Es un poco abstracto esto, pero finalmente yo encontré en prácticas con niños una dificultad a veces que hay unas ciertas dificultades para apropiarse la lengua oral y es que hay ciertos niños que como que no, las palabras no tienen significado. Darle significado a la palabra que está vacía no es evidente. Y en ese caso, aquí en París creamos un grupo muy especial con René Diaclin, Marie Bonafé, para tratar de crear sitios donde todos estos bebés, poniéndolos a jugar con los bebés que no tienen dificultades de lenguaje y con adultos disponibles para jugar con ellos, lentamente empiezan a entrar en ese juego con las palabras, ese juego con las representaciones mentales. Y aquí se tiene la posibilidad de jugar intersubjetivamente y también jugar interiormente, acompañarse con el lenguaje. Eso es interesante. Usted cuando conversábamos antes de este encuentro decía, gracias a la lengua el bebé ya nunca está solo, ¿no? Qué interesante pensarlo así. Sí, porque en el momento en que el bebé puede pensar en el que está ausente, es una manera de traerlo a su mente, ¿no? Y lo trae a su mente para hacerse autoacompañar. Yo pienso que nosotros somos muy especiales en ese proceso, es decir, la cultura, el pensar en el otro, pues una manera generosa de pensar en el otro, naturalmente, pero también para que ese otro nos acompañe. Y todo lo que Winnicott descubrió bajo la forma de objetos transicionales van en ese sentido. La muñequita que el bebé lleva o el pedacito de trapo que lleva a la cuna y que no se lo pueden perder porque si se pierde es una tragedia, no se puede reemplazar por otro. Entonces ese pedacito de trapo, cualquier cosa, está investido de un gran contenido simbólico y afectivo. Y es a veces una prolongación de los encuentros con la madre, por ejemplo. Ese pedacito de trapo contiene algo que va más allá del pedacito de trapo. Esas operaciones que son banales y a veces se encuentran como adulto cuando se vende la casa o se va a desocupar la casa y se dice, doy todo excepto este armario porque este armario viene de mi abuela y lo quiero conservar. Es algo así. Nos unificamos a las cosas porque detrás de estas cosas está la presencia simbólica del otro. Y precisamente una vez que el ser humano ha construido la presencia simbólica del interior de sí mismo, la cultura es algo también que le va a acompañar. La cultura viene de los adultos que nos, la, nos hacen participar. Es decir, el bebé se alimenta de lo que recibe del entorno familiar y el entorno cultural en el cual se está. Entonces, como que los otros participan sin darse cuenta a veces a nuestra propia construcción interna. Entonces, ese acompañamiento interno es simbólico, pero también es memoria de los encuentros relacionales que hemos vivido cuando fuimos niños, cuando estábamos niños, naturalmente. En ese sentido, ¿no? Como en esa trama que usted plantea entre lo neurológico, el psiquismo y lo cultural,
se va ubicando la posibilidad de que la lengua oral se transforme en posibilitadora de oportunidades, ¿no? Sí, yo pienso que la lengua oral permite al ser humano de construir su camino, como decía Machado, ¿no? A medida que el bebé entra en el lenguaje, va a construir su camino a medida que empieza a caminar dentro de la lengua. La lengua oral, como decíamos al principio, pues es un contenedor de cultura. ¿Sí? Las palabras, las palabras pues son la memoria del pensamiento de las personas que las han hablado antes de que nosotros vengamos al mundo. Por eso en un momento dado digo que la lengua oral nos trasciende, porque ella existe antes de nuestro nacimiento. Nacemos, entramos en la lengua oral, nos vamos y ella continúa. Entonces la lengua oral es un patrimonio inmortal y simbólico que existe antes de nacer y cuando nos hemos despedido de nuestra existencia, ella continúa y nos va a conservar, prolonga nuestra existencia bajo las notas musicales de nuestro nombre y apellido. Y ahí se ve esa relación profunda que existe en el lenguaje y las culturas, que en toda cultura existen los nombres propios para nombrar al bebé, llega al mundo. A veces te trabaja tanto en la familia qué nombre se le va a dar al niño o a la niña, se le busca un nombre muy bonito, a veces un nombre que está dentro de la línea de la familia, etcétera. Bueno, de todas maneras, nombrar a un bebé es darle un espacio dentro de ese espacio simbólico que es el lenguaje. Y precisamente el nombre y el apellido de la persona continúan existiendo así el cuerpo ya no esté presente, ¿no? Entonces esa fuerza que tiene el lenguaje y la cultura, ¿sí? De poder trascender el sujeto humano. Y es por eso que para mí la cultura no es un saber para dominar a los demás, pero la cultura es un saber para hacer que la vida sea posible, ¿no? Que la vida individual y social sea posible y que sea interesante, si posible, también, naturalmente. Pero entonces acá se ve esa relación profunda que hay entre lengua oral y la cultura. La lengua oral se transmite de generación en generación y a través de esta transmisión se van a transmitir también los procesos culturales de una comunidad. Naturalmente que la escritura es más reciente que la oralidad. La escritura naturalmente que es muy reciente, hablando en miles de siglos o algo así, en millones de años. Entonces vemos que la escritura es una prolongación de la lengua oral. Todo sistema de escritura prolonga de una cierta manera la oralidad. Y por eso hay una especie de voz silenciosa en la escritura que hay que reconstruir a través del acto de lectura. Eh, Al principio la lectura silenciosa no existía en la época de Santo Agustín y todas esas cosas. La lectura silenciosa fue una creación de los monasterios, ¿no? Y actualmente pues la practicamos cotidianamente. Pero detrás de toda escritura, más allá de toda escritura, hay una voz silenciosa que hay que reconstruir con el acto de lectura. Eso es muy importante, es decir, es por eso que la lectura en voz alta para un bebé, para un niño que está sentado en las rodillas de un adulto, que toma un álbum en las manos, empieza a mirar con ese bebé a partir del cuarto mes que es posible, cuando el bebé puede tener la cabeza erguida, empieza a mirar ese álbum que está tan bien ilustrado. El adulto va a prestar su voz para reconstruir la voz silenciosa que está contenida en la escritura. Entonces el bebé empieza a descubrir que en la escritura hay una voz y lo descubre tan rápido que después imita a los adultos o se identifica con los adultos, abre el libro y empieza a decir ta, 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 da, 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 es decir, ha descubierto que hay una voz ahí. Sin este descubrimiento, aprender a leer y escribir es difícil, pero también descubre que hay significado. El bebé tiene ya, como les decía al principio, desde el principio de la vida, tiene una especie de musicalidad interiorizada de la voz y de la prosodia y de la lengua. Cuando se le leen textos literarios o poéticos, el bebé va a escuchar palabras que ya ha escuchado. Entonces, esa lectura pone en movimiento algo que ya está contenido dentro del psiquismo del bebé y acá el bebé empieza a encontrar una relación muy profunda entre lo psíquico y el libro. Es decir, entre algo que está en el libro, pero que al mismo tiempo está dentro de su territorio psíquico. Y así el libro empieza a transformarse también en un compañero interno. Es decir, aquí empieza el diálogo
entre el lector y el libro, es decir, que el libro contiene pensamiento, ese pensamiento pone en movimiento mi pensamiento, me permite pensar cosas que no había pensado, me permite desanchar muchas cosas. Y acá es donde la lectura abre posibilidades infinitas. Es decir, cada autor, cada obra literaria tiene un estilo, detrás de este estilo hay una música, pero también hay una experiencia de vida a través de los personajes y a través de la lectura que el mismo escritor ha hecho de su propio mundo interior. Y entonces, como que leyendo esas obras, estamos participando, estamos también como viviendo parte de lo que ese autor ha vivido. Es que la lectura permite de vivir más allá de nuestra vida personal, nos permite vivir múltiples culturas y múltiples vidas, ¿no? Si no leemos, pues vivimos una sola vida. Es interesante poderla ensanchar un poquito, si posible, naturalmente. Tal cual. De nuevo aparece como en estas tramas que usted va planteando en el libro, ¿no? Que la primera tenía que ver con lo neurológico, el psiquismo y lo cultural, después esto entre la música, el jugar y el hablar, aparece esto de lo cotidiano en la literatura y la lengua oral, ¿no? Sí. Que, bueno, también empieza como a jugar y posibilita este mundo, el acceso a este mundo de la cultura que bueno, como usted decía también en una parte, la mamá se ocupa de dar de comer, pero qué importante que es que a través de la palabra le permita dar de leer el mundo, ¿no? Sí, yo pienso que estamos construyendo tres mundos sin darnos cuenta. Desde el nacimiento, estamos construyendo el mundo exterior, el mundo social y nuestro propio mundo interno. Claro. Esos tres mundos se construyen recíprocamente. No es que primero se construye el mundo exterior, después el mundo social y después mi mundo interno. No, eso se construye conjuntamente. Y tengo una hipótesis, es que cada uno de nosotros estamos consignando en nuestro libro psíquico, y tengo la hipótesis que cada uno de nosotros llevamos dentro de nosotros mismos un libro psíquico. Y en ese libro psíquico estamos dejando huellas de lo que estamos viviendo frente al mundo exterior, el mundo social y todo lo que yo vivo en mi mundo interior, ¿no? Y entonces, los buenos libros, si se puede decir, bueno, los libros, son esos libros que como que hacen dialogar esos tres elementos al mismo tiempo, mundo exterior, mundo social y mundo íntimo. Es por eso que a veces se utilizan mucho las metáforas en los libros de los animales para hablar de lo humano. Es decir, que en la familia tigre está el papá tigre, la mamá tigre, el bebé tigre, o en los pollitos, también los pollitos que dicen pío pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío, etcétera. Entonces, todo eso como que esos tres mundos se dialogan en permanencia. Y la literatura nos permite de hacerlo porque a través de los personajes pues están los padres y están los hijos. Está el pequeño tigre que se pone colérico, que es celoso, que tantas cosas, ¿no? Esas cosas se pueden utilizar metafóricamente utilizando soportes de los animales y los bebés lo entienden perfectamente. Porque el bebé también tiene experiencias internas de celos, de cólera, de sentimientos de abandono, de miedo. Entonces todo eso hace parte de la construcción del mundo interno de todo sujeto. ¿Sí? Y entonces la literatura es una manera preciosa, por ejemplo, los libros con imágenes, pues dan una especie de léxico mental de imágenes que permite de crear un diálogo entre la imagen y el referente de la imagen, ¿no? Entonces el mundo exterior está poblado de imágenes, los libros del álbum a veces nos permite conocer cosas que los dinosaurios, por ejemplo, no los hemos vivido, nadie los ha vivido, pero los libros del álbum hablan de esos seres que son prehistóricos de una cierta manera. Entonces eso permite viajar lejos en el tiempo y en el espacio. Y al mismo tiempo da la forma de algo, es decir, la palabra pollito o gallina o caballo, la palabra no da la forma del referente. Y cuando se hace dialogar la palabra con el referente, la forma, entonces se crea un diálogo mental muy especial. Y naturalmente que lo social no tiene forma, hay que comprenderlo por el lenguaje, hay que comprenderlo en la intersubjetividad y lo que se vive dentro de sí mismo, los celos, el sentimiento de abandono,
la agresividad, la cólera, el amor, todas esas cosas no tienen una forma, ¿no? Entonces acá, por esas temáticas, nunca se habrán cerrado, siempre están abiertas al infinito, siempre habrá la posibilidad de pensar de otra manera, el amor, el odio, el abandono, el sentimiento, el reconocimiento, porque son experiencias internas. Y aquí se toca la cuestión de multicultural de las infancias, ¿no? Es decir, que cada niño es una historia bien particular. Se sabe que, que la especie humana viene al mundo con una inmadurez considerable, pero esa madurez precisamente se transforma en riqueza porque va a permitirle a cada niño de crear su camino. ¿Sí? Y es por eso que es imposible que dos hijos elevados en la misma familia, pues son diferentes, son diferentes. Y entonces esa capacidad que tiene el ser humano dentro de la misma cultura de crear caminos individuales cada vez diferentes y enriqueciéndolo con la literatura, eso es lo que finalmente una feria del libro como la que ustedes están haciendo, permitirle a los lectores de vivir experiencias que no hemos vivido leyendo autores que han trabajado para dejar huella de todas sus experiencias del mundo exterior, del mundo social y del mundo interno de cada sujeto. También en esto que usted decía, planteaba otra manera de pensar la escucha y otra manera de pensar el leer, ¿no? Sí, la lectura en alta voz alimenta la capacidad de escuchar. Y la diferencia fundamental entre la lengua y la vida cotidiana y la lengua y la literatura y la poesía es que en la lengua y la vida cotidiana el niño está aprendiendo a obedecer, a hacerse obedecer de los padres para educarlo naturalmente, para evitar accidentes. Pero cuando se está leyendo, no se necesita obedecer a lo que se está escuchando. Entonces se está ganando una libertad de pensamiento. Y cuando las primeras palabras aparecen, ¿no? Es decir, que al final del primer año, naturalmente, cuando el niño ha escuchado muchas historias, se le ha hablado mucho, se le ha mostrado muchos álbumes, ha creado un léxico de imágenes extraordinario, ha escuchado música, ha visto bailar, ha visto bellas ilustraciones a través de la pintura, de esas ilustraciones de los libros. Entonces hay una riqueza inmensa dentro de todo eso. Entonces todo esto constituye ya representaciones mentales. El lenguaje se va a apoyar sobre esas representaciones mentales para hacer la aparición de las primeras palabras. Entonces, acá se crea también una operación específica de los seres humanos que está ligada al lenguaje, es poder representar algo a partir de algo que ya está representado. Es decir, la representación de la representación. Es decir, que esto quiere decir que cuando yo nombro algo, la cosa que yo nombro ya está contenida en la psiquis. Yo represento a través de la palabra lo que ya está contenido. Y entonces esta operación de representación da la posibilidad siempre abierta de poder pensar de otra manera lo que ya ha sido pensado. Y esto es extraordinario. Es decir, poder pensar de otra manera lo que ya ha sido pensado, sea culturalmente, científicamente o individualmente. A veces durante la infancia, por la experiencia, los niños hacen interpretaciones que están un poco desconectadas de lo que el adulto debería pensar, pero el niño después va a leer la misma experiencia de otra manera. Descubre que las cigüeñas no traen los bebés, por ejemplo, ¿no? Se le dice al niño que el hermanito que acaba de nacer lo trajo una cigüeña, el niño va a preguntar, pero ¿dónde está? Le dicen, llegó acá por la ventana. Bueno, él todo eso, ¿no? Y lo piensa así. ¿Sí? Pero llega un momento dado que va a pensar de otra manera lo que ya ha sido pensado y decir, no, las cigüeñas finalmente no es las que traen los bebés. Y va a empezar a descubrir algo que a veces los adultos le están escondiendo, ¿no? Si hay algo que le escondemos a los niños a veces es la sexualidad y la muerte, por ejemplo, ¿no? Y esas cosas el niño las descubre solo, es decir, por la representación de la ausencia, yo hablo en el libro en un momento dado, es decir, que por la representación de la ausencia, el ser humano puede hacer existir lo que no existe. Y la literatura se alimenta de eso. Crea personajes que no existen y una vez que sean nombrados a través de la literatura, van a existir por mucho tiempo. El Quijote de la Mancha es inmortal porque, bueno, una vez que lo creó Cervantes, se paseó a través de múltiples culturas. Ese viaje
cultural del Quijote de la Mancha y con ese deseo de tratar de aliviar a los hombres de los agravios que los mismos hombres imponen a los hombres y cada vez con una decepción, ¿no? Entonces todo esto hace parte yo diría, hace parte del deseo de existir. Todo ser humano quiere hacer algo que va en esa dirección y la realidad nos enseña que la cosa no es tan fácil. Sin embargo, no abandonamos eso. Es porque hay un momento dado en el psiquismo del bebé, que yo lo nombro rápidamente en el libro, que el ser humano tiene la capacidad de transformar el instinto de vida en deseo de existir. Y yo pienso que es un proceso de tratamiento de las pulsiones humanas, es decir, el instinto de existir es una fuerza que existe en todos los seres animados, en todo lo que es vida, hay ese instinto de vida, ¿no? Ahí somos comunes con el reino animal, pero el hombre en un momento dado se crea esa cosa tan rara que es el deseo de existir, hacer algo para dejar huellas de su existencia, ¿no? Y en todas las culturas como que orientan al ser humano en esa dirección, ¿no? Lo congratulan, le dan decoraciones, le dan premios, tal cosa, para a animarlo a ir en esa dirección, ¿no? Para, para dejar huellas de su existencia. Y uno ve en las prisiones, por ejemplo, en las cárceles, las personas pasan su tiempo escribiendo el nombre que llevan sobre la piedra, ¿no? Es decir, por aquí pasé. ¿No? Dejar todas esas cosas que son un poco como románticas cuando uno las habla así, las habla así, me parecen que son importantes en la construcción de la experiencia psicosocial del ser humano. Es tal cual, y yo me quedo pensando, nosotros estamos trabajando con algunos niños y niñas que están en procesos de vulneración, ¿no? De vulneración de sus derechos. Y son cuidados por la justicia y están en algunas instituciones o en familias que los acogen hasta que se resuelvan esas situaciones. Y pensaba qué importante para estos niños inscribir en una historia, ¿no? Que puedan ser pensados por otros a partir de los relatos que los van significando hasta en esos momentos que quedan como en suspenso, porque hay Sí, alguien que los cuida, pero, ¿no? Esto que sí, sí, decía sí, usted, eso es vida, eso es promoción, es sí, sí. oportunidad. Sí, sí, sí. Yo pienso que cada uno de nosotros estamos en permanencia a la búsqueda de espejos verbales, es decir, de frases en las cuales nosotros decimos, ah, aquí me siento comprendido, aquí como que es un reflejo de mi mundo interior, un reflejo de mis miedos, de mis complejos, de tantas cosas, ¿no? Entonces, a veces la fuerza de la palabra viene de ahí, que puede ser negativa o positiva. Es decir, se puede herir a alguien cuando se le dice una frase un poco agresiva o muy agresiva, pero también puede haber una frasecita que en un momento de desconcierto, de sufrimiento interno, como que nos saca de ese estado, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Yo pienso que la literatura es eso, la literatura es una experiencia humana que está a disposición de adultos, de adolescentes y de bebés para que cada uno pueda construir su propia experiencia humana. ¿Sí? Y inclusive en el mundo intelectual estamos a la búsqueda de espejos verbales, es decir, cuando yo estoy leyendo y yo cito un autor para escribir mi libro, por ejemplo, quiere decir que eso que yo cito, pues como que ese autor está hablando por mí o yo estoy hablando, nos encontramos perfectamente, ¿no? Eso es lo que yo hablo por espejos verbales. Estamos a la búsqueda de darle sentido a algo que no hemos comprendido y nunca, hay muchas cosas que no comprendemos en la vida, hay muchas cosas que se quedan sin decir. ¿Sí? Tal Y cual. pues a veces el libro psíquico, nuestro libro psíquico van a completar nuestros nietos o tal cosa, ¿no? Es algo que continúa, ¿no? Entonces, Tal cual. esa es la fuerza de la literatura, esa especie de momento interno que toda persona se puede decir a sí mismo. Y cuando nos hablamos a nosotros mismos, pues vamos a veces a nuestra infancia, ¿no? A lo que pensamos haber vivido, como decía García Márquez, ¿no? La memoria no es necesariamente lo que hemos vivido realmente, pero a veces lo que pensamos haber vivido. Pero todo eso va en esa dirección, es decir, cómo darle sentido
a ese itinerario. Yo pienso que tenemos interés en que haya una continuidad en lo que hemos sido desde la niñez a lo que somos hoy. Y esa continuidad es posible gracias al lenguaje y enriquecido gracias a la literatura. Y cuando hemos tenido mucha música, mucha literatura, mucha poesía, el discurso que nosotros nos hablamos a sí mismos, pues no es el mismo. Está de una cierta manera adornado por esa cultura musical, poética, literaria. Y yo pienso que aquí viene una función muy importante de la cultura, que es crear filtros contra las pulsiones. La cultura filtra las pulsiones y hace que no salgan con esa violencia pulsional originaria, que salgan más bien bajo la forma de pensamiento, bajo la forma de arte, de poesía, de baile De y vida. tantas cosas, de artes De plásticas. vida, como decía De vida. usted. Evelio, bueno, yo creo que en esto que usted está diciendo es un reflejo de lo que uno encuentra en este libro, ¿no? Que es como una identificación a una manera de pensar las infancias, a una manera de pensar el lugar de la lengua, a esto que experimentamos o vivenciamos que usted pone en palabras que logran una trama exquisita entre un posicionamiento teórico, conceptual, pero también muy accesible para aquel que quiera introducirse en esto de promocionar la literatura, considerar el lugar de la lengua oral, es en un lenguaje muy para todos, ¿no? Como lo ha hecho ahora. Yo lo único para cerrar lo invitaría, si a usted le parece, que eligiera un retacito para leernos de su libro. ¿Cuál elegiría? Un Medio repasito. enterito. Un retacito, un pedacito de su texto que le gustaría compartir con nosotros. Pues a mí me Leyendo. parece, sí, y estoy retomando un tema que está en el libro, que es la construcción simbólica del otro. Me Ujú. parece que la construcción simbólica del otro es de una importancia fundamental y que ese otro interior que llevamos tenemos interés, como lo dije antes, que sea positivo, que así haya conflictos en la intersubjetividad humana, porque la vida en el trabajo es dura, las relaciones de familia son duras, las relaciones entre hermanos son duras, las relaciones entre el hombre y la mujer no son fáciles, etcétera, pero que haya siempre un pero, Salvador, que dentro de toda esta constelación de experiencias internas podamos decirnos, pero el otro es interesante, ¿no? Que permanezca positivo, que no caiga del lado negativo, porque si cae del lado negativo, caemos posiblemente en la melancolía, en esa especie de desánimo psíquico total, ¿no? Y es el otro a veces que la representación simbólica del otro, los encuentros, el arte que el otro nos hace, nos presenta, que como que nos hace renacer, nos hace renacer. Yo pienso que nuestra vida necesita de ese otro. Durante el periodo de la pandemia, los muchachos se quejaban mucho de tener que ir al liceo, y en un momento dado decían, quiero ir al liceo, porque quiero jugar con mis compañeros, quiero escuchar al profesor, tal cosa. Bueno, ahí uno comprende cuando los griegos definieron el hombre como un animal social, es decir, que necesitamos del otro. Y entonces, cuando el bebé crea esa operación de poder convocar al otro, convocar a la madre a través de su pequeño llanto y tal cosa. Entonces aquí se crea algo que es muy profundo, como usted lo formuló, ese reconocimiento psíquico de psiquis a psiquis. Es decir, que yo hago existir el otro cuando le hablo, pero cuando el otro me responde, también me hace existir. Y nos transformamos en un juego recíproco de hacernos existir. Yo pienso que eso es importante, es decir, que necesitamos del otro. El otro necesita de nosotros y nosotros necesitamos del otro y no podemos nunca decir no necesito de esa relación el otro interior que esté dialogando con los otros exteriores. Yo pienso que es importante y que trabajemos porque así sea difícil la vida, que haya algo que esté positivo dentro de eso, ¿no? Que haya un pero, un Tal pero cual, salvador. Digo. Mm, tal cual. Yo, haya un Bueno, pero salvador. Parece un poco romántico decir estas cosas así, pero
Eso es una de las cosas que me trabaja en este momento y estoy tratando de escribir un nuevo texto que está orientado en esa especie de esanciamiento discreto, invisible de la alteridad, de la otredad. Hermoso, hermoso. Y ya lo esperamos ese texto. Y si le parece, cerramos. Mire, encontré un fragmentito que lo busqué rápido porque lo tenía marcado, que es muy interesante cuando habla del jugar con las palabras en relación a lo que dice. Dice así, para ir cerrando, niños y niñas permanentemente crean al otro, lo hacen existir. Y las respuestas que ellos reciben como eco de sus demandas los reconocen igualmente como existentes. La facultad del lenguaje se transforma así en un juego simbólico que consiste en hacerse existir de manera recíproca. Maravilloso. Muchísimas gracias, Evelio. Muchísimas gracias. Gracias, Graciela. Gracias también por haber consagrado cierto tiempo a leer este libro y todo, aún habiendo estado un poco enferma, que pudiste liberarte para que este diálogo te pueda. Mariana, te agradezco infinitamente esa disponibilidad psíquica y cultural, e intelectual para que este diálogo haya sido posible. Y gracias. Graciela Viale por haberme invitado. Y últimamente yo diría gracias a todas esas personas que están detrás de las pantallas invisibles, pero que trabajan con angustia también, que eso va a marchar, no va a marchar. Es un trabajo inmenso, entonces lo vivo con mucha gratitud y espero que este 35 encuentro de la Feria del Libro sea un verdadero éxito y que sea el resultado maravilloso de todo ese trabajo que ustedes están realizando. Muchísimas gracias, Evelio. Muchísimas gracias. Y hasta muy pronto, yo espero.